empezando este 13º capítulo de la segunda temporada de Semana Económica. Quiero agradecer, como siempre, a las empresas que permiten que podamos cada semana salir con ustedes y tener estos grandes entrevistados, empresas socias y el respaldo de los colaboradores de la agenda institucional de ICARE. Déjenme contarles que uno de los temas que se ha estado discutiendo y que durante las últimas 2 semanas volvió a entrar a la discusión pública, había estado bien silenciosa, es la reforma de pensiones. Después del casi nulo avance que tuvo durante los primeros meses de este año, de hecho las últimas reuniones en que se había discutido habían sido en diciembre del año pasado, y que en la Cámara de Diputados ya no había vuelto a discutirse, la ministra Jara generó, ¿no es cierto?, varias reuniones para retomar la discusión. Se reunió con los partidos políticos junto con el ministro Elizalde para llegar a algunos acuerdos. La ministra salió diciendo que había espacio para acuerdos, indicó que estaban dispuestos a negociar un 4% para el seguro social, un 2% capitalización individual. No se olviden ustedes que el proyecto original del gobierno es un 6% para el seguro social. Y su comentario, su declaración fue: nosotros ya hemos cedido, estoy leyendo literal, ahora le toca a la oposición. La verdad, dice ella, es que lo más difícil de ceder en materia de las cuentas es la materia de las cuentas nacionales. Por ejemplo, ha sido que no se expresó ninguna razón de carácter técnico para ir en contra de las cuentas, sino que razones de carácter ideológico e incluso prejuicios de que esto podría implicar un manotazo y palabras de este tipo que descalifican el debate en materia de pensiones. Fue lo que argumentó la ministra. Para conversar acerca de los pros, los contras y otros de la reforma de pensiones, tenemos 2 grandes invitados, el señor Larraín y el señor Larraín. Sí, Larraín versus Larraín. A mi derecha, a su izquierda, tenemos a Luis Larraín Arroyo, ingeniero comercial, licenciado en Economía de la Universidad Católica, fue director ejecutivo de Libertad y Desarrollo, tras ser también su subdirector. También fue ministro director de la Oficina de Planificación Nacional ODEPLAN, superintendente de Seguridad Social, asesor del ministro del Trabajo y Previsión Social y miembro del Comité de Estudios de la Reforma Previsional. Actualmente es presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo y columnista de La Tercera, El Diario Financiero y El Líbero. Y a mi izquierda, su derecha, Guillermo Larraín, ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Economía de la misma universidad, doctorado en Economía del Paris School of Economics. Fue presidente y vicepresidente del Banco Estado, superintendente de Valores y Seguros, miembro del Consejo Asesor de la International Finance Corporation del Grupo Banco Mundial, vicepresidente de la International Organization of Securities Commission, IOSCO, superintendente de pensiones, entre otros. Actualmente es profesor asociado de la Universidad de Chile, presidente del Centro de Interfacultades de las Facultades de Derecho y Economía de la misma universidad. Muy bienvenidos a ambos, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y para empezar, ¿no es cierto?, quisiera comenzar con, tenemos esta reforma de pensiones en ciernes, se le ha puesto cierta, por no decir bastante, rapidez a la votación, que yo creo que es bien difícil que se pueda dar porque le dieron 2 semanas para que esté lista y ya votada en toda la Cámara, ¿no es cierto?, en la comisión y después en la sala, cosa que es bastante complicada, considerando que es una reforma de pensiones que tiene 400 páginas, o sea, es bien complicado llegar a eso, pero es una reforma de pensiones que tiene
aproximadamente 12 puntos importantes o 12 grandes temas en que entra. El primer punto de esta reforma de pensiones, y probablemente el punto que más le interesa a los ciudadanos, es el famoso 6% de cotización adicional, que según dice la ley va a pagarla el empleador, pero como todos los economistas sabemos, al final depende de las elasticidades y termina siendo pagada por el empleador y por el trabajador, ¿no es cierto? Y que ese pedazo al final es algo que no te reajustan de tu salario, y que obviamente no se dice porque a la gente no le gusta decirlo, y que ha generado gran conversación, por no decir discusión. De hecho, anoche salió la CADEM, y en la CADEM salía claramente que había un 52-54% de los entrevistados que querían que el 100% de la cotización adicional fuera a su cuenta individual, un 20 y tanto por ciento que quería que fuera compartida, y un 5%, si bien no me equivoco, que quería que fuera completamente a este fondo común. Empecemos contigo, Luis. Cuéntame cuál es la opinión tuya respecto de ese 6% de capitalización individual. Sí, buenos días. Un gusto estar aquí, Michelle, también con Guillermo, con el cual hemos compartido otras cosas. Así es que, a pesar de que no somos parientes cercanos, digamos, yo creo que este es un tema muy importante y quisiera contestar tu pregunta, pero antes decir que creo que es bastante difícil parcializar este animal, despostarlo por partes y empezar a analizar cada uno de ellos. Y me parece ¿no? que esa es un poco la estrategia que está siguiendo el gobierno. Yo creo que la reforma de pensiones es un tema largamente discutido. Todos hemos participado en esa discusión, hay varios proyectos, y no se ha llegado a acuerdo. Creo que con el proyecto que presentó el gobierno, tengo que decirlo, creo que es el más deficiente técnicamente presentado en todo este periodo, no vamos a llegar a acuerdo. Pero sí ocurre que hay cuestiones del sistema de pensiones que es bastante urgente reformar, y por lo tanto creo que si vamos a discutir sobre una reforma de pensiones, creo que deberíamos discutir sobre los puntos que yo llamo de verdad, o sea, aquellos puntos en los cuales es necesario hacer reforma. Y creo que la manera como se está llevando la discusión ahora no está dirigida a eso. Ahora voy a lo del 6%. Aumentar la tasa de cotización, en este caso 6%, de cargo al empleador, con la observación que hacías tú, digamos, es un elemento en que yo creo que podemos estar de acuerdo que hay que hacerlo, ¿eh? Porque salió un artículo el fin de semana de José Luis Daza un poco intimidante. Bastante intimidante. En que decía, no hay ninguna duda que hay que aumentar el 6%, tampoco hay ninguna duda que todo tiene que ir a capitalización individual, pero la mala noticia es que eso no es suficiente, digamos, porque la baja mundial en las tasas de interés hace que lo que tú necesites como tasa de cotización es mucho más alto que lo que necesitabas hace 10 años atrás y hace 30 años atrás. Y él daba algunos números, decía, nosotros partimos creyendo que podía haber tasas de interés de 8%, después nos dimos cuenta que podía ser 4% y ahora nos estamos dando cuenta que van a ser 2%. Entonces, la tasa de cotización de equilibrio puede que sea de 25%, y no la de 10 que tenemos, pero tampoco la de 16. Claro, él está hablando de un 15% cotización adicional. Claro, entonces eso te da un marco para decir, efectivamente tenemos urgente que subir la tasa de cotización. Sobre todo para la clase media. Y aquí me quiero explicar porque todos son un poco demagógicos cuando hablan de clase media, porque cuando hablan de clase media están pensando en ellos mismos. Y yo creo que en este caso, aquí, en este ser por lo menos, no estamos hablando de la clase media. Nosotros, yo creo que... ¿por qué la clase media? Porque una parte importante de la reforma de pensiones ya se hizo. Y esa fue la pensión garantizada universal,
y que tuvo su antecedente antes en el pilar solidario, digamos. Pero para tener una idea de órdenes de magnitud, la reforma del pilar solidario es la octava parte en términos de recursos que es la reforma de la PGU. O sea, la gran reforma de pensiones se hizo durante el gobierno de Piñera, con menos discusión, porque hay una parte de la reforma que no pasó y que no se aprobó, pero la parte de aumentar la PGU y subir, por lo tanto, las pensiones de la gente de más bajos recursos se cumplió en una parte importante, no toda, yo creo que hay cosas que se pueden hacer. Y esta otra parte es para la clase media, porque yo te diría también que el 10% que no está cubierto por el pilar solidario hoy día es gente que tiene otras formas de resolver su problema de pensión. De partida, gente que tiene más activos, y teniendo más activos, tiene la posibilidad que esos activos renten y por lo tanto puede resolver su problema. Pero el grave problema, sobre todo en una sociedad como la chilena, en que las personas han evolucionado tanto y han mejorado su sistema de vida, es que lo que algún día fue bueno para ellos, como una pensión a lo mejor de 200.000 pesos, de 300.000 pesos, hoy día es completamente insuficiente respecto a lo que ellos están acostumbrados como trabajadores, donde ganan 800.000 pesos o ganan 1.000.000 de pesos, ¿no? Entonces, el problema más grande lo tienen ellos y por lo tanto es muy importante subir las tasas de cotización. Y dentro de eso, creo que la tasa de 6%, ya hay un determinado consenso, esas cosas realmente son medio mágicas, porque exactamente 6%, no hay una razón técnica que yo te diría así, pero yo te diría que sí es algo que hay que hacer ahora. Y a mí no me cabe duda alguna que lo que hay que hacer es destinar la cotización. ¿Por qué? Después podemos ahondar un poco más, pero esto se ha tratado de presentar un poco mañosamente, a mi juicio, como que esto sería todo para la capitalización y nada para el seguro social, y le ponen el nombre del seguro social. Yo creo que el sistema de pensiones chileno, después de esta reforma que se hizo durante el gobierno de Piñera, es un sistema mixto, absolutamente mixto. O sea, hoy día nosotros gastamos en el pilar solidario, el año 2023 vamos a gastar 2,3% del PIB en pilar solidario, en lo que el Estado pone para la reforma. Y la capitalización es otro tanto, ¿no? O sea, es mitad esto hoy día, ¿no? De manera que lo que nosotros tenemos que hacer ahora es mejorar algo, ese pilar solidario. En Libertad de Desarrollo tenemos algunas propuestas, no las voy a dar ahora, pero más adelante las puedo dar, de cómo mejorar el pilar solidario, porque hay cosas que se pueden hacer. Y lo otro, efectivamente, es aumentar las tasas de cotización, pero que vayan a capitalización individual, que es lo técnicamente indicado. Fíjate que hoy día salía también una noticia de que de Mercier, en que Mercier decía que los Países Bajos, uno de los países que son líderes en el sistema de pensiones, da el gran paso de poner un pilar de capitalización individual con beneficio no definido, sino de contribución definida. Y bueno, el mundo va hoy día hacia cambiar sistemas de reparto que están muy amenazados por la demografía, porque nos estamos haciendo más viejos y porque necesitamos durante más tiempo tener pensiones, y hoy día el mundo está yendo para allá. Entonces nosotros vamos hacia el otro lado, con la idea que se ha vendido, como muchas cosas se han vendido. La semana pasada que pasó nos enteramos de otra, que era que los 30 años parece que no eran tan malos, digamos, dijo el presidente Boric. Aquí también se vendió una cuestión como que este era un sistema totalmente individualista, en que no se aportaba nada. Bueno, el sistema que partió con un componente individual importante, solo tenía una pensión mínima que sí financiaba el Estado, después tuvo un pilar solidario y ahora tiene una pensión garantizada universal, que nos pone en porcentajes parecidos al promedio de los países de la OCDE en cuanto a lo que se llama técnicamente la tasa de reemplazo, que es el porcentaje que representa una pensión sobre la remuneración que tú tenías durante los últimos años. Entonces, para cerrar el punto, creo que no hay duda de que hay que subir la tasa de cotización en 6%, me parece un buen número. Creo que tiene que ir todo a la capitalización individual. Y esta negociación que dice la ministra que hay que hacer, que yo la entiendo, porque ella efectivamente es parte de una coalición y todo lo más, sí, hay que negociar algunas cosas, pero no las negociemos ahí,
porque nadie lo quiere y porque además no es necesario. No es necesario. Hay otras cosas que hay que negociar, como cuánto se va a incrementar la pensión, la PGU, la pensión garantizada universal, qué va a pasar con las mujeres, qué va a pasar con los hombres, qué va a pasar con la gente que es inválida. Ese tipo de cosas yo creo que dan para una discusión. Guillermo Larraín. Bueno, bueno, parto también agradeciendo de la invitación, un gusto compartir esta mesa contigo y con Luis, que efectivamente tenemos una historia muy antigua. No tanto. O sea, la con mía, Luis la muy mía es antigua. más antigua que... Sí, pero la relación de muchos ¿para años. qué nos tiramos años encima, digo yo? No, al revés, esto solidifica Es que lo que pasa es que Guillermo era muy amigo de mi hermano. Claro, entonces nos conocemos de muchísimo, perfecto. del año 86 más o menos. Oye, a ver, y a través de todos estos años hemos tenido muchos desacuerdos y algunos desacuerdos van a reaparecer acá en esta conversación. Mira, yo creo que yo no entiendo bien cuál es la estrategia que está siguiendo el gobierno para haberle puesto esta suma urgencia. Mi impresión es que quieren salir luego a la Cámara de Diputados para poder negociar en el Senado. Eso es lo que ha hecho casi todos los gobiernos. Pero me parece que es importante tratar de buscar acuerdos. Yo tengo una diferencia contigo, Lucho, cuando tú dices que son reformas técnicamente malas. Yo estoy en desacuerdo, por ejemplo, con las cuentas nacionales. Creo que la cuenta nacional no juega ningún rol en el sistema chileno, ¿no? Pero no es técnicamente malo. O sea, hay países que tienen cuentas nacionales y que funcionan bien. En el caso de Suecia, por ejemplo, Italia tienen cuentas nacionales. Entonces, no es un problema de que sea técnicamente inadecuado. Es que no es necesario en el caso chileno. Yo creo que eso es bien importante. Lo que sí es necesario en el caso chileno es componentes de seguridad social. Porque cuando tú sumas los números, la cotización que hoy día del 10% y le subimos el 10%, el 6% nuevo, más la PGU, yo no dice, claro, en general vamos a llegar a números parecidos con la OCDE, pero hay que recordar que lo que hace la capitalización individual es básicamente obligarte a ahorrar. Mientras que la cotización que se utiliza en los países desarrollados, que son de referencia de la OCDE, son cotizaciones que tienen componentes redistributivos, que no van solamente en reconocimiento del aporte, que todos los países tienen el reconocimiento del aporte, sino que también tienen elementos redistributivos. Entonces, la verdad es que no se puede comparar directamente las tasas de cotización ni el pago total de los subsidios que haga el Estado. Lo que hace el Estado en Chile, con todos los números que decía Luis recién y que probablemente se van a incrementar ahora, sé que la PGU se suben a 250, es poco comparado con lo que tienen los países desarrollados. Ahora, ¿cuánto de eso tiene que ir a capitalización individual y cuánto tiene que ir a seguro social? Es algo que efectivamente yo creo que hay que negociar. Yo creo que en esto tenemos que llegar a algo que nos deje tranquilos a todos. No podemos seguir jugando con el sistema previsional. Llevamos 15 años jugando con el sistema previsional, poniéndole números, haciendo innovaciones por acá, más o menos inteligentes, más o menos sólidamente bien definidas, y yo creo que tenemos que llegar a un acuerdo, porque lo principal de un sistema de seguridad social es que la gente cree en él. Si es que no cree en él, entonces francamente no sirve. Y hoy día es un problema cuando tenemos a un porcentaje de la población cuyo logo es no más AFP. Las AFP no pueden desempeñarse bien en su función si es que tienen esa oposición. Necesitamos que el sistema AFP gane en legitimidad, en credibilidad ante la gente. Por eso, por ejemplo, que yo tengo cuidado en materia de seguridad social cuando uno dice no sé qué porcentaje dijiste tú que está a favor de la capitalización individual. La gente quiere, por supuesto, que le respeten su ahorro. Yo creo que eso, sobre todo después de los retiros, quedó bastante claro que la plata estaba, que la plata era tuya. Entonces yo creo que eso es una restricción bastante clara. Pero si tú le preguntas a la gente otras cosas, te van a decir cuestiones que son inconvenientes. Por ejemplo, en la misma CADEM aparece que la mayor parte de la gente quiere que las AFP no cobren cuando tienen rentabilidad negativa. Así es. Y eso hace inviable el sistema. Entonces, yo creo que en materia de seguridad social, desde el momento en que uno decide que hay que forzarla, que no es espontánea, que no es una cuestión que a la gente le surja espontáneamente, entonces tenemos que tener mucho cuidado con leer esas lecturas y utilizarlas cuando me conviene para una cosa, pero no para otra. Creo que tenemos que tener convicciones respecto a cómo tiene que funcionar. Yo soy
firmemente convencidos desde siempre de que el sistema previsional tiene que ser un sistema mixto, que contemple un porcentaje de capitalización individual. Chile ya tiene un 10% de capitalización individual y lo que le falta es seguro social. La PGU es un gran aporte, yo estoy totalmente de acuerdo, pero le sirve a los primeros 3, 4, 5 quintiles con suerte al quinto, al primero, segundo y tercero seguro, al quinto ya es dudoso, pero para el sexto, séptimo, octavo, francamente, no. Deciles, porque los quintiles son 5 nomás, acuérdate. Los deciles. ¿Te dije quintiles? Sí. No, deciles, es que el té no me despertó lo suficiente. De los deciles. Entonces, el problema para esa gente es que efectivamente termina su vida laboral ganando 1.200.000, 1.500.000 pesos, y por distintas razones, cuando va a ver su pensión, tiene la PGU, 200 y tantos mil pesos, más lo poco que le queda en su cuenta individual, sobre todo después de los retiros, y te queda una caída en la calidad de vida de esas personas increíble. Y hay que ¿Pero no te parece a ti que en ese sentido es mucho más racional que tú hagas una tasa sobre todo tu sueldo sin tope? Totalmente de acuerdo. Pero tope, con eso solucionas ese problema. No, es que lo que pasa es que el tope afecta solamente al 10º decil. Por eso, pero yo estoy hablando de los anteriores. Ahí no hay tope que se le afecte a la persona que está en el sexto, séptimo, octavo, noveno del decil. A ellos no se les afecta el tope que tú dices. Ellos están por abajo del tope. Entonces, la verdad es que el problema es que para ellos la PGU es un mal, o sea, es útil, pero sobre todo, acuérdense que la PGU tiene un tope en el noveno decil. Entonces, el 90 es solo para el 90% humano, así que le sirve hasta el octavo, hasta ahí te sirve, el noveno está afuera. Y hasta el octavo te sirve, pero te sirve poco. Entonces, para ello necesitamos un instrumento adicional. Y otra cosa que yo creo que no mencionó Luis y creo que es importante. La gente que se va a comenzar a jubilar ahora, en los próximos, desde ahora, y por los próximos 15 años, y 20 más incluso, son gente que tuvo una laguna previsional muy grande asociada a la situación del mercado de trabajo en los años 80. Esa gente entonces parte con un hoyo previsional enorme y por lo tanto con toda la falta de intereses acumulados sobre ese hoyo previsional enorme que duró mucho tiempo, que se le agrega a la incapacidad que han tenido todos los gobiernos desde el 2008 en adelante de forzar la obligatoriedad de cotización de los trabajadores independientes, que es otro hoyo muy grande en la seguridad social, que también se acumula. Nosotros vamos a tener un problema entonces muy grande con mucha gente por las próximas 2 décadas, de esa laguna previsional que impacta fuertemente los niveles de las pensiones, los niveles acumulados de pensión, de ahorro de esas personas. Entonces, pensar que solo con ahorro individual vamos a resolver ese problema en los próximos 20 años es no entender lo que está pasando. Porque esa gente ya no logró acumular lo suficiente para tener una buena pensión. Pero para eso hay propuestas, digamos. La PGU ayuda. Pero otras más, digamos. Pero la PGU, pero estoy diciendo que veamos cuáles son esas otras, pero el punto es qué hacer con ese porcentaje de la población muy grande que se va a jubilar en los próximos 20 años. La capitalización individual no le sirve a esas personas. Mira, yo quisiera partir por una cuestión conceptual. ¿Por qué digo que es mala la reforma, técnicamente muy mala? Porque yo diría que hay 2 problemas fundamentales desde el punto de vista conceptual que tenemos que enfrentar hoy día. Uno es el que ya mencioné, de José Luis Daza, digamos, que es la caída de las tasas de interés en el mundo. Sí. Hablemos del régimen de inversión si quieren, porque creo que sería útil que lo Eso llegó para quedarse, y porque eso determina el nivel de las pensiones, ¿te fijas tú? Pero lo principal son las lagunas previsionales. Sí, pero espérate, de eso hablemos de las lagunas previsionales después. Pero uno es eso, las tasas de interés ya no son las mismas, no vamos a tener esos incrementos de rentabilidad, digamos, que nos van a dar pensiones 8%. suficientes. Claro. Y lo segundo es la longevidad. Lo segundo es que vivimos mucho más y que necesitamos entonces más ahorro. Entonces todo conduce a lo mismo, te fijas, necesitamos más ahorro. Pues y resulta, pero espérate bien. Entonces, tú dices, hay que tener un componente de solidaridad. Completamente de acuerdo. El tema es cómo estructuras ese componente de seguridad social. Lo que hace este proyecto es que dice, mira, yo a los actuales trabajadores les voy a quitar una parte de su cotización o de la cotización de sus empleadores, a lo mismo, digamos, de la plata que digamos que se origina porque ellos están trabajando, digamos, y los voy a gastar en pagar las pensiones de las personas que hoy día están jubiladas.
Y ese es el gran error conceptual, porque eso va contra toda la tendencia de lo que es la demografía. Por algo los países, tú me hablaste de las cuentas nacionales, que se usan en Italia, que se usan en otra parte, pero las cuentas nacionales se han usado para hacer el proceso inverso al que quiere hacer este gobierno. Ese es mi argumento, las cuentas nacionales, las cuentas nacionales se han usado para todos los países que han descubierto que no pueden vivir solo con reparto, sino que tienen que agregarle capitalización, y las cuentas nacionales las usan para eso. Pero aquí las quieren usar para una cosa que es completamente inversa. No necesitamos cuentas nacionales. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que planteamos nosotros? Nosotros planteamos de que con un 6% vamos a aumentar ceteris paribus, pero ceteris paribus, luego hay que dejarlo de lado, ceteris paribus en un 60% las pensiones de una persona, digamos, que empieza hoy día, ¿te fijas tú? Pero el ceteris paribus no nos sirve por lo que decíamos antes, porque las tasas de capitalización van a ser más bajas, y porque va a continuar habiendo un problema de longevidad, y la gente va a vivir más, entonces vamos a necesitar más. Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Nosotros proponemos que la solidaridad se haga de otra manera, y de una manera parecida como se ha hecho ahora hasta con la PGU. Entonces, Libertad y Desarrollo tiene una propuesta, y esa propuesta dice, bueno, primero partamos por una base, la PGU, que hoy día es de 205.000 pesos, llevémosla inmediatamente a 220.000 pesos. ¿Por qué 220.000 pesos? Porque esa es la línea de pobreza en Chile hoy día, y está determinada por la CACEN, y es llevarla a 220.000 pesos hoy día, ya, pero la CACEN... Sí, pero espérate. Y eso va a significar, digamos, que cuando se den a conocer los resultados de la CACEN que viene ahora, probablemente ese punto va a ser mayor todavía, y eso hacerlo permanentemente. Después, ¿qué otros problemas tenemos? El tema de las mujeres. Las mujeres jubilan a los 60 años y resulta que además viven más que los hombres. Entonces, bueno, por definición... La CADEM, ahí tiene otro tema. Claro. Le preguntan a la gente si quieren aumentar la edad legal de la jubilación de las mujeres y de los hombres, y todos te dicen que no. Obviamente. Entonces tenemos que tener cuidado. Pero esa pregunta es como bien de claro, perogrullo, o sea... Claro, está bien, pero me refiero a que Guillermo, en seguridad social tenemos que dar buenos argumentos, porque si no... Bueno, pero nosotros tenemos una idea para eso. Nosotros hemos propuesto que a todas las mujeres que han jubilado, o sea, que han cotizado de 15 años para arriba, se les aumente la PGU, hay una PGU para la mujer 30% más alta que la de los hombres. Porque esa manera de esa manera tú resuelves el problema de que tienen pensiones mucho menores. Puede y espérate, pero entonces, ¿es solidaridad o no es solidaridad? Obviamente que es solidaridad. Sí, claro, ya, que es entonces, cuando se habla de solidario, la trampa, Guillermo, la trampa, bueno, hay cálculos que nosotros hemos hecho. Nosotros hemos hecho cálculos que te dicen de que si nosotros aumentamos la pensión, la PGU, aumentamos en 30% además la de las mujeres y la de los inválidos, y la llevamos a... nosotros cometemos, oye, pero espérate, nosotros estamos proponiendo que haya un comité de expertos que te fije una tasa de reemplazo, que puede ser, por ejemplo, un 62%, que es el promedio de la OCDE hoy día, que puede ser, por ejemplo, un 70%, que es lo que se usa para otros beneficios, justamente para la pensión de invalidez, por ejemplo, se usa el 70%. Entonces, y eso tiene un costo que tú puedes calcular, y nosotros lo hemos calculado. Y eso significa, que si tú te gastas un 0,4% del PIB, estamos hablando de 0,4% del PIB, un punto del PIB es más o menos 3.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Así es. Un punto del PIB es como 3.000 millones de dólares. Entonces, si tú te gastas 1.600 millones de dólares al año en eso, tú puedes llegar a esos niveles, que van justamente... Oye, pero lo que podríamos hacer es a la clase media. Es que hagamos un debate en Libertad y Desarrollo para discutir la propuesta de Libertad y Desarrollo. Es que pues yo no la he visto, entonces no te la puedo comentar. Mira, yo te voy a regalar este documento para que tú te lo lleves. Te lo voy a regalar para que tú te lo lleves, pero en el fondo te estoy dando los elementos conceptuales. Aquí están las tablas y todo lo demás. Pero en el fondo, el punto, Guillermo, mío, es que yo no voy a entrar en la discusión de la ministra, que es muy hábil para plantearla, que dice con una voz muy suave, dice aquí, esto es capitalización y esto es seguridad social. Yo le estoy diciendo, aquí yo tengo seguridad social a través
de la pensión Ya. garantizada universal, y quiero agregarle todos estos otros componentes. Mira, y ahí habrá que resolvemos llegar- el problema de habrá que verdad. llegar a un acuerdo. Yo no voy a defender la posición del gobierno porque yo no estoy acá representando al gobierno, no tengo nada que ver con el gobierno, no soy asesor de ellos, nada. Así que yo lo que quiero decir simplemente es que cuando uno mira los datos, acá tenemos una bomba de tiempo previsional en los próximos 20 años, donde va a haber una cantidad muy masiva de gente que se va a estar retirando, no solo mujeres, muchos hombres, casi todos hombres en realidad, que van a ir a ver cuánto tienen en su cuenta individual para comprar su renta vitalicia y les va a salir una pensión pésima. Por todas las razones que estamos hablando. Porque las tasas de interés bajaron, porque la longevidad subió, porque tienen esta laguna previsional gigantesca, y meterle plata a una cuenta individual para esas personas, cualquier ejercicio actuarial lo que te va a dar es que su impacto sobre la pensión final es mínima. No, a una no es persona, tan mínimo. perdóname, Guillermo, a una hay- persona, es que ahí has dicho una a cosa que- una hay dicho una cosa que yo tengo que Lucho, rebatir. déjame decir, Si tú no la metes a su cuenta individual, a va a una ser cero. persona, no a cero, a una persona que le quedan 10 años por jubilar, tú le pones ahora ese 6% adicional a su cuenta individual y el efecto final sobre la tasa de reemplazo es bajísimo. No, yo te Eso lo dije muestran que todo, eso yo lo te muestra dije que ese cualquier ejercicio 6%, actuarial. perdón, Guillermo, te dije que ese 6% es para las personas que entraban a cotizar hoy día. En 40 años más, sí. Exactamente. Bueno, entonces, sí, pero eso es por trivial. entre medio, La pregunta, para el periodo intermedio, lo que yo te propongo es lo que está ahí, que tú dices, no solamente a las mujeres, a las mujeres les subo 30% respecto a los hombres, Sí. pero además hay un incremento de el aporte, digamos, que te hace el pilar solidario, ¿ah? Por la vía de llegar a una tasa de reemplazo de 62 o 70%. Y eso... ¿Para quién? ¿Para cualquier persona? Para cualquier persona. Habría que ver cómo lo logran, porque Bueno, francamente ahí- eso es... Oye, eso es- cuesta en el máximo... Por eso, hagamos en el una discusión máximo cuesta técnica 0,6%, para ver el detalle. 0,6% Es que los del números PIB. tirados así, Lucho, no te Pero lo mira, no- están veámoslo. ahí, Sí, están pero hechos veámoslo. con los ¿Por qué no lo números ponen en la oficiales? página? Yo te voy a pasar un Lo voy artículo a- mío lo voy a también para que lo poner. pongan. Eso. Porque yo creo el problema es que uno con números puede decir muchas cuestiones, hay que mirar el detalle para ver. A mí me extrañaría que uno dijera, vamos a subir ahora con un 0,5% del producto para que la tasa de reemplazo de cualquier persona llegue al 62% en los próximos 5 años. O sea, sería Bueno, mágico. la Si ministra es así, dijo que necesitaba un fantástico. 7% del PIB para aumentar la PGU a 250.000 pesos. Bueno, pero yo eso creo es que un ahí error. se le- Eso es un Yo error. creo que le Se faltó la equivocó. coma. Se le faltó una echó coma. por varias comas para el lado. Pero yo creo que entonces hay que buscar. Y lo otro, hay una cosa que yo creo que realmente ustedes no valoran, que es que el hecho de que tú tienes que tener un sistema previsional en el cual la gente crea. Entonces, cuando tú dices, metámosle más plata al 6%, quiere decir, pasémosle más porcentaje a las AFP. No solo a la AFP, Y a la- ok, o sea, la propuesta también tiene de que haya haya un administrador estatal de pensiones Pero mira, y que pueden haber otros que no sean el AFP. administrador estatal de pensiones. Yo siempre he estado en contra porque creo que no agrega nada. O sea, yo creo que una AFP Es estatal... que hay algunos lo valientes, único- lo Guillermo, único- hay algunos valientes en este país que prefieren que el Estado le administre las plata. Yo creo que son unos valientes, porque yo la creo- verdad es que yo creo- no, pero incluso con lo más- que hemos pero si visto más en allá estas de últimas valentía, 3 semanas, hay que ser muy valientes. más allá- para ¿Y pensar- cuál es tu propuesta en eso, por ejemplo? No, o sea, mira, nuevamente creo que hay mucha gente que quiere que haya una AFP estatal. Yo creo que no cumple ningún rol, ni uno. Cumpliría mucho más un rol si es que fuéramos a la propuesta que yo hice hace un par de años atrás de este seguro de longevidad y que las colas de la longevidad, esas longevidades extremas, estén, entre comillas, nacionalizadas en una compañía de seguro estatal que se especialice en el riesgo de longevidad en la colita. Creo que ahí el Estado podría jugar un rol importante en asegurar algo que es inasegurable. O sea, esas colas de longevidad hoy día tú no las puedes reasegurar, en ningún mercado existe esa cuestión. Entonces, bueno, eso lo podría hacer efectivamente el Estado. Ahí está agregándole valor está la renta vitalícia. al sistema. Sí, pero la renta vitalicia, el problema es que no es esa última parte de la cual está todo el riesgo con la renta vitalicia, y mi percepción y la de mucha gente es que ahí hay un exceso de costo, de un exceso de riesgo que corre la compañía de seguro por asegurarte eso, que te lo cobran menor pensión. Sí. Si tú le sacas eso, permitiría que las compañías de seguro pudieran entregar esta fue la propuesta que hicimos nosotros. Pero el riesgo no se elimina, el riesgo es como la energía, Guillermo, el riesgo tú lo traspasas, No, lo traspasas. Tú lo quieres y se lo traspasas a traspasar alguien, un ente estatal, claro. a alguien que está en mejores condiciones de gestionar ese riesgo. Ese es el punto. ¿Ya? Yo tengo Porque- mis dudas, pero bueno. Pero ahí en está el la fondo- propuesta. Yo te voy a entregar mi propuesta Sí, también sí. de seguro de longevidad para Sí, que está bien, intercambiemos está bien. documentos. Pero yo creo que es cierto, digamos, de que tú tienes, yo no voy a negar que tú tienes que aumentar fundamentalmente
los niveles de las pensiones de la clase media, lo dije al principio. Pero yo todavía no puedo entender conceptualmente cómo tú vas a aumentar los niveles de pensiones de esa gente si no usas todo tu potencial de mayores cotizaciones en el ahorro de esas personas. Bueno, porque la parte... primero, porque estamos hablando de que hay un componente que es transitorio intergeneracional. Esto también lo tenía en la propuesta de la presidenta Bachelet. A un componente transitorio precisamente porque hay un problema con esas personas que tienen este hoyo previsional que van a jubilarse en los próximos 20 años. A esas personas tienes que darle una solución ad hoc. Por supuesto. Y por lo tanto, la mejoramiento de la pensión. Esa es la propuesta de ustedes. La propuesta que hizo la presidenta Bachelet en su minuto, que acá hay una versión un poquitito distinta de esa, pero que forma parte del mismo problema, es que hay que dar una solución de seguro social transitorio a esta generación, que son los que se van a jubilar en los próximos 20 años. Es transitorio. Eso desaparece. ¿Qué es lo que queda después? Lo que queda después es un componente que también es de ahorro, porque acá no es que no haya ahorro, acá hay ahorro, pero va a unas cuentas que se llaman estas cuentas de ahorro colectivo. O sea, no es que no haya ahorro, hay ahorro colectivo. Y ese ahorro colectivo es un ahorro que le va a llegar a todas las personas, solo que pasa por algunos filtros que hay que definir los cuáles son, pero que permiten formas de redistribución. Por ejemplo... Esos filtros son terribles. Lo estamos viendo ahora. O sea, que alguien en el Estado... Lo estamos viendo ahora. O sea, que alguien en el Estado te va a distribuir esos fondos. Fíjate que lo que dice el proyecto es de que el Estado va a definir cuál es el monto que tú vas a recibir a partir de ese ahorro. Y en forma, ni siquiera dice cómo. Estamos de acuerdo. Oye, para usted, o sea, para la Fundación Democracia Libre tanto, para usted, cero. Es que, Lucho, no mezclemos temas. Oye, no, pero es que hay que mezclarlo. No lo mezclemos porque no. Por eso que la gente no quiere. Luis, esto es súper importante la diferencia. Esta cotización no va a fondos generales de la Nación. Esto es súper importante. Esto no va a fondos generales de la Nación. No es un impuesto común y corriente. Es una cotización previsional. Habla para que lo ministre. Es una cotización. El proyecto de ley no dice que no va a fondos generales. Es una cotización previsional. No, perdóname. Es una cotización previsional que va a una gestión separada, que va a un sistema que va a recibir estos recursos por ejemplo, y que los va a distribuir a pensiones. Por ejemplo, podría ir a un fondo de educación previsional, como alguna vez se tuvo la buena idea de que hubiera un fondo de educación previsional. ¿Sabes tú lo que ha pasado con el fondo de educación previsional? Si fuera así hay que corregirlo evidentemente, pero no es que yo sepa, no es la idea. En el fondo de educación previsional, lo que ha pasado es que con los 3 subsecretarios de previsión social comunistas que hemos tenido durante el gobierno de Michelle Bachelet, cada año le entregaron más de 100 millones de pesos, primero a No Más AFP, y ahora ya no es No Más AFP porque se ha desprestigiado un poco No Más AFP, entonces hay otras fundaciones que también son manejadas por el Partido Comunista en que se le plaza la plata para educación previsional. Fíjate que el diagnóstico era bueno, el diagnóstico era que la gente tiene falta de educación financiera, y por lo tanto se dijo, ya, hagamos un fondo para educación financiera, y esa parte se la han pasado a No Más AFP, y ahora a fundaciones del Partido Comunista. Está bien. Entonces te das cuenta tú que esa intermediación es lo que la gente le tiene susto. Por algo salen esos números que la gente dice que vaya a mi cuenta de capitalización, no me vengan con cuentos. Pero discutamos el principio, y si es que lo que está en la ley está mal, o está ambiguo, o está poco claro, o no existe, bueno, negociémoslo para que esté. Pero la pregunta de fondo es, con ese 6%, si se lo tiro a cuentas individuales, le voy a resolver efectivamente, o en parte le voy a resolver el problema a las personas que empiezan a cotizar ahora y que dentro de 40 años más se van a estar jubilando. El problema es que tenemos que pasar los primeros 20 para poder llegar al año 40. Totalmente de acuerdo. Entonces, para pasar los primeros 20, una propuesta es que uno diga, parte de eso va a ir estos fondos de ahorro, que ese fondo de ahorro va a sacar una parte transitoriamente para efectos de esta transferencia intergeneracional para los primeros 20 años. Ok, no está claro, ¿te parece que no es muy claro? Todo impuesto al trabajo. Sí. No todo impuesto al trabajo. Hay otros impuestos que no son al trabajo. No, todo esto, el 16% de impuesto al trabajo. Por supuesto. Entonces yo digo que de eso va una parte de impuesto al trabajo. Y hay otro componente, que es un componente de seguro, donde tú puedes generar al interior de ese 6%, o de lo que queda del 6%, de lo que quede, o lo que no se use en la transferencia intergeneracional transitoria, se usa para ahorro, para pensiones, llega a cuentas personales a través de un mecanismo distinto, porque, por ejemplo, un hombre como tú, pondría 100
y te va a llegar un poco menos. ¿Por qué? Porque vas a definir en la ley transferencias, por ejemplo, hacia mujeres. Transferencias, por ejemplo, hacia, tú pudieras pensar un incentivo a la cotización, a la participación laboral. Y tú dices, aquellas personas que cotizaron 7 meses en el año, bueno, yo le doy 2 o 3 más. ¿Y no crees tú que la gente prefiere elegir ellos quién les va a administrar eso y no que lo haga una capitalizadora estatal? Que eso es lo que propone el proyecto. Yo no tengo religión en esto. Hagámoslo de tal forma que se apruebe, me da lo mismo. No, es que yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, de forma que se apruebe. Sí. La capitalizadora estatal que propone, que además es monopólica para este efecto, no así para el 10%, para este efecto es monopólica, ¿por qué esa va a ser mejor que la que yo elija? Por eso que a mí no me gusta una AFP estatal. Pero estoy de acuerdo en que alguien que quiere que el Estado le administre sus fondos pueda administrarlos. Pero no que se los administre a todos. Pero es que nuevamente ampliemos el campo de lo posible, ampliemos el campo de la discusión, no te digo de la realidad, pero al menos de la discusión. Si tú vas a Gran Bretaña, el sistema Nest, ¿cómo funciona? Funciona con que hay una cotización obligatoria que enteran todos los británicos, esa plata va. Y hay, por supuesto que hay fondos de pensiones, como sabemos, ¿no es cierto? Pero hay una parte de la cotización que se entrega distinto. Y entonces esa cotización va a un recolector central, pero el recolector central tiene un comité técnico, experto, que va decidiendo cuál es el portafolio que va a tener para el tipo de pasivo que tiene ese sistema. Es exactamente lo que se está planteando acá. Y no es que... Espera un poquito, es que déjame explicar simplemente una cosa. ¿Qué es lo que hace esa entidad? Lo que hace es que licita paquetes de esos fondos entre actores privados que son los que gestionan la plata. ¿Qué es lo que te permite eso? Lo que te permite es acceder, y esto tiene que ver con la rentabilidad que mencionaba José Luis el fin de semana, permite acceder a activos financieros que hoy día, por la naturaleza de la AFP, no se pueden acceder. Cuando tú dices que yo elija el proveedor, el problema es que entonces, como yo puedo elegir a la proveedora Michelle o al proveedor Luis, tú como yo me puedo cambiar entre uno y otro, tú tienes que tener muchos activos líquidos para poder dar cuenta de la contingencia que yo cambie de proveedor. Y esos activos líquidos renden aún menos que lo que hacía José Luis. ¿Sabes lo que te permite también, Guillermo? ¿Sabes lo que te permite? ¿Sí? Que aquí el administrador estatal diga, ¿sabe qué más? Nosotros vamos a crear la Empresa Nacional del Litio. La Empresa Nacional del Litio, la verdad es que hay que capitalizarla y necesitamos 2.000 millones de pesos y yo le voy a poner en la Empresa Nacional del Litio. Dólares. Y la empresa de dólares. Y la Empresa Nacional del Litio, yo te puedo garantizar, va a ser muy poco rentable. Sobre todo que probablemente te empiece a operar cuando se acabe el boom del litio. Entonces, si esa va a ser mi plata para las pensiones, no señor, yo no quiero, quiero que mi plata para pensiones esté en la Empresa Nacional del Litio. Pero si yo prefiero que haya un administrador profesional de inversiones que diga, esta es más rentable, esta es menos rentable y por lo tanto... Si esa es tu objeción, yo estoy de acuerdo. Bueno, entonces es que así es el proyecto. Bueno, pero estamos en la fase de discusión. Si esa es tu objeción, yo estoy de acuerdo. Y entonces encarguémonos de que la ley quede bien y que eso no se puede hacer. Pero es que la estructura entera está hecha así porque parte con un monopolio estatal. Pero es un monopolio que para el 6% es monopolio, para el 10% no es monopolio, pero tiene reglas de default. Y las reglas de default, de acuerdo a muchos estudios, entre ellos la de Thaler, que es uno de los autores de Nudge, que es este libro que te define que si tú usas por default un administrador, la gente tiende a quedarse en ese administrador. El mismo Thaler lo ha dicho y ha hecho estudios que dicen eso. Entonces, tú pescas todo el ahorro previsional y dices, esto, si usted no dice nada, va a quedar en manos del Estado. ¿Te fijas? De las primeras reglas por default que se usó en Chile, la utilizamos nosotros en la reforma del 2008 para la cotización obligatoria de los independientes, que fue postergada primero por el gobierno de Piñera, porque el gobierno, en la reforma del 2008 se aprobó, pero se dejó postergada para el gobierno de Piñera, lo postergó Piñera, lo postergó Bachelet, lo postergó Piñera y recién se está implementando ahora, al final de Piñera. Pero bueno, entonces las reglas por default las conozco bien. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero lo que me refiero es que uno no puede discutir, creo, o sea, hay una dosis de realismo en la discusión previsional que corresponda, me parece bien. Pero esa dosis de realismo tiene que llevarnos no a salir arrancando del proyecto, sino que a enfrentar el problema y ver si es que tiene sentido o no tiene sentido. Yo no estoy hablando de un administrador
que sea monopólico. En ningún caso los sistemas de ahorro lo que requieren es muchos actores privados que compitan entre sí y que den su opinión sobre el valor intrínseco de un determinado activo. Eso es como la regla de oro del funcionamiento del sistema financiero, así que evidentemente eso es así. Entonces no puede ser monopólico, eso totalmente de acuerdo. Pero eso no impide que la recolección la haga una entidad para que luego la distribuya entre muchos actores. La distribuya. Es que eso es muy importante. El que la distribuye es el que define. No, el sí, que define. Por una política de inversión, como la hacen la AFP. La AFP ¿Y por qué no puede un ente decidir la estatal. persona? Por lo que te digo, porque si yo permito que la persona, que es lo que hace hoy día la AFP hoy día tiene más activos líquidos que los que debiera tener dado la naturaleza de su pasivo. Eso es verdad. Ya. Y eso hace que las rentabilidades que obtiene la AFP sean más bajas. Teóricamente, porque los activos de corto plazo necesariamente rinden menos que los de eso largo. es teóricamente, porque la verdad lo que va a hacer el administrador estatal es que va a seguir las instrucciones probablemente de un ministro de Hacienda que le dice: necesito que pongáis 5.000 millones de dólares en la empresa nacional del litio, porque de lo contrario no voy a tenerlo y el presidente me está indicando que yo tenga empresa del litio. Entonces el imponente va a sufrir el costo de esa mala decisión de inversión. Yo estoy de acuerdo con ese temor, y entonces lo que yo digo, en lugar de salir arrancando, y luego enfrentemos el problema. Si es lo otro que me digas que es una mala idea, pero si creemos que es una buena idea, enfrentemos el problema. Esas plata, primero, son un circuito cerrado de plata, no es un circuito de fondos de la nación. Un circuito que está disponible solo para ahorro previsional. Eso habría que definirlo. Eso tiene que estar definido. Yo entendía que está definido, tú dices que no, habría que ver. Segundo, ponle un consejo técnico de inversiones de primer nivel, independiente. Hoy día estamos llenos de cuerpos independientes. Tenemos el Banco Central, de hecho, hablaba de que esta entidad iba a tener un gobierno corporativo, incluso se hablaba de un nivel de gobierno corporativo con nivel de autonomía similar al del Banco Central. No, pero ahora está el proyecto de ley, que la mayoría son nombrados por el presidente de la República. O sea, eso era el mensaje. Con ratificación del Congreso. Del Congreso, ¿no? Lo que tú queráis, pero la mayoría, el Banco Central, digamos. la mayoría son nombrados por el presidente de la República, ¿te fijas tú? Entonces, no, yo no quiero tener un ente. Pero eso forma parte de lo negociable, creo yo. Es que lo que pasa es que hay un problema de concepción, del sistema. Y mira, para mí está súper claro que si lo que tú requieres es aumentar las pensiones de las personas, de los sectores medios, en los próximos 20 años, que es el problema fundamental que tenemos en nuestro sistema de pensiones, no hay ningún argumento que a mí me diga que es mejor para lograr ese objetivo destinar menos del 6%, que ya estamos todos de acuerdo, digamos, de que es, a el ahorro individual. No hay ningún argumento. Cualquiera de los argumentos que tú me des para hacer redistribución, yo te digo, reemplacémoslos por una redistribución a través de medidas como la que te estoy diciendo con renta general de la nación. Y eso también es solidaridad. Y eso es solidaridad de verdad, porque no es la solidaridad de un trabajador que hoy día además tiene una precaria condición laboral, que está enfrentando un mercado laboral... Ese trabajador va a recibir probablemente. Que está enfrentando... Pero va a recibir igual. Pero va a tener que pagarlo él con impuestos. Yo prefiero que se pague con impuestos... Y va a recibir más de lo que paga. Yo prefiero que se pague con impuestos generales de la nación. No quiero que el trabajador complicado, jodido de hoy día, perdona que te digo de hoy día, sea el que le pague la pensión al jubilado jodido de hoy día. Yo prefiero que sean rentas generales de la nación. Pero, a ver, hablemos, el trabajador precario que tú dices va a pagar, pero va a recibir más si es tan precario, porque justamente lo que se trata es que sea redistributivo. Pero eso si es lo primero. Tú lo haces con impuestos generales, está bien, recibe más todavía. Claro, y además que lo va a recibir más. La pregunta es primero, ¿tiene el fisco hoy día capacidad de generar esos recursos? Sí, claro, sí. Yo creo que no. Pero por supuesto que sí, yo te estoy hablando de valores 0,6% del PIB. Sí, pero piensa tú las necesidades que tenemos, el terremoto educacional que dice Ignacio Briones y la gente de Bópoli. Piensa en los problemas que tenemos con las listas de espera en salud. Pero si tú no arreglas estructuralmente... Los problemas de vivienda. Oye, entonces, no es que uno pueda decir, en salud, voy a sacar 0,6% del producto, Guillermo, y va a salir. El gasto en salud pública, Lucho, más que se ha duplicado, en los últimos 10 años se ha duplicado. Solidario, y tenemos listas de espera mayores que antes. Entonces Lucho, tú no sacas nada con llegar y tirar plata cuando tienes mal hecha la estructura de las reformas. Y eso es justamente esto, es una reforma con una estructura mal hecha. El pilar y por solidario, eso vas a dilapidar los recursos. El pilar solidario, cuando se aprobó el 2008,
se aprobó con un cierto monto, no me acuerdo cuánto era, pero tenía que llegar a 1,5% del producto, creo, por ahí por el año 2012, 2013. ¿Qué pasó? No llegó nunca. No, ¿Y por llegó, qué no? llegó el gobierno de Piñera, el segundo. en el gobierno de Piñera, En el segundo. llegó a un 2%, llegó a un 2% del PIB, y hoy día es un, sí, es un pero se demoró. 2,3% del PIB para este año. No, en el segundo, pero no en el primero, que era el que estaba No, programado. de acuerdo. ¿Y por qué? Porque cuando entra a competir las platas para el Pilar Solidario, en este caso para la PGU, entran a competir con salud, con vivienda, con tantas otras cosas que están. Entonces los ministros de Hacienda, cuando pueden, si es que no hay mucha presión por el lado previsional y la hay por el lado de la salud, van a meter la plata de salud. Y entonces tú... Y por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? Me jodo a los trabajadores. Esa es la respuesta. Me jodo a los trabajadores, y eso hacen los ministros de Hacienda, y eso es lo que está haciendo este ministro de Hacienda con este proyecto. Y eso fue porque está diciendo que los impuestos los paguen los trabajadores. Eso ya fue lo que pasó. Si tú generas un sistema cerrado de cotizaciones, que no dependa... eso no va a pasar. Bueno, eso es lo que tiene que pasar. Estos son cotizaciones, no es un impuesto que va a las rentas generales de la nación, para que el ministro de Hacienda los use. Son platas que quedan al interior del sistema previsional. No salen del sistema administrado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el cual tú conoces, yo también, digamos, y que ha hecho las cosas que ha hecho. El problema es que por Constitución no puede ir a un sistema cerrado. Eso es lo primero. Hoy día, exactamente. Entonces, dado que por Constitución no puede ir a un sistema cerrado, y esta es la Constitución que tenemos, tú tienes que trabajar con los elementos que tenemos. Hay una interpretación, porque eso es para los impuestos. Los impuestos no son de afectación en Chile. ¿Ya? Las cotizaciones previsionales, que es un tipo de impuesto, es efectivamente previsional. Entonces, no tiene que ser, yo entiendo que hay una interpretación que esa disposición constitucional no rige para el caso de una cotización previsional. Rige para los impuestos en general, pero no para eso. ¿Y cuánto se va a demorar un gobierno en sacar un informe que te diga sí se puede? Ese es el problema de este país. Yo creo que una de las cosas que uno tiene que entender cuando hace una política pública es para el país que lo está haciendo. Y lamentablemente en nuestro país nos caracterizamos por hacernos trampa en el solitario. Y entonces hay una constitución que dice por ejemplo, las iniciativas de ley por parte de los parlamentarios no pueden tener que ver con ciertos temas, y nos saltamos esa. Y inventamos, ¿no es cierto?, alguien que dice, no, sí, mira, lo que pasa es que si tú ocupas este resquicio, se puede. Entonces, la pregunta es, ¿cómo haces un sistema en que no puedas meter el gol? Mira, nos enteramos este fin de semana, yo con mucho pesar, a través de una entrevista a la directora de presupuesto, de que la dirección de presupuestos no tiene, según ella, no dice eso la ley, no tiene ninguna facultad para fiscalizar el uso de los recursos fiscales. Y fíjate que yo estaba convencido, ya viejo, de que la dirección de presupuestos era el bastión del control, del buen control de la calidad del gasto público. Resulta que la directora de presupuestos nos ha dicho de que ella no tiene facultades. Entonces, ¿qué pasa con esta cuestión de las fundaciones? Se creó un grupo de gente muy honorable y gente que yo tengo gran respeto por ellos, que van a decir cuáles son las fallas que ha habido en la asignación de todas estas platas truchas de las fundaciones. Yo estoy seguro de lo que van a decir. Van a decir que el 80% de los problemas se pueden resolver sin cambiar ninguna ley, sino que aplicando las leyes que existen. Porque resulta que en este país somos campeones para hacer leyes y nadie fiscaliza. Y resulta que hoy día todas esas cosas que se hicieron, como por ejemplo parcializar los pagos para evitar el control de la Contraloría, son cuestiones que pueden ser perseguidas, perfectamente por la justicia, porque hay una simulación, hay un fraude al fisco. Hoy día yo vi una entrevista muy buena a Ángel Valencia en Tele 13 Radio, y él dice que lo está haciendo, y me pareció que su argumento era bastante convincente, me parece que eso se está haciendo. Pero yo creo, Michelle, para responder a tu pregunta, yo creo que uno tiene que hacer leyes para el país que tiene, evidente. Pero eso no quiere decir que yo acepte que los fantasmas por los malos usos de problemas que hubo en el pasado, el financiamiento de la política, impida que uno piense cuál es el tipo de reforma que uno quiere implementar y que tome las precauciones para que esta vez no ocurra
lo que ocurrió, porque si no, como que vas en un ejercicio de desconstrucción permanente de la democracia y de sus instituciones. Yo creo que más bien hay que construir. Pero es que hay Y para soluciones construir- mucho más simples, Guillermo, Bueno, mucho más puede simples. ser, discutámoslas. Pues yo no tengo problema con que las discutamos. Pero Pero con suma urgencia de parte No, del Ejecutivo, es que a mí- la tenéis que discutir en una semana. ¿ah? yo creo que lo que... Entonces, yo creo- ese es un problema. No, yo no sé por qué, no sé por qué el gobierno lo hizo. Mi intuición es que es porque quería decir, ya, pongámonos de acuerdo, quiénes quieren aprobar, quiénes no quieren aprobar una cuestión, y vámonos al Senado y negociemos ahí. Yo creo que eso es lo que está en curso ahí, que lo han hecho muchos gobiernos, lo hizo todos los gobiernos anteriores, básicamente han hecho eso, que tratan de pasar rápido por la Cámara de Diputados para ir a negociar en el Senado. Me parece que es un espacio más amigable y de mayor Me parece bien seriedad discutible para- hacer eso con una reforma de esta trascendencia. Es gigante. Y que tiene todas estas cuestiones que están pendientes y en las cuales hay distintas opiniones. ¿Te fijas? Entonces, por eso que estos reemplazamientos que hace la ministra, digamos, para la oposición, me parece que no es jugar fair play. O sea, si vamos a discutir de verdad, discutamos y veamos cuáles son los espacios de acuerdo y cuáles no. ¿Ah? Pero esta cosa de que parcializaron como en 14 temas, ¿ah? Esta es la teoría del salame, entonces tú vas sacando, digamos, las tajaditas, ¿ah? Pero después cuando ves el resultado de esto, ya el salame ya no está ya. ¿Ah? Es que acá hay un error de origen de la reforma, que es una reforma demasiado grande. Bueno, Y si entonces, o sea, entonces de es posible hecho deroga de el decreto de ley manejar, 3500. claro. Como decía la Michelle al principio, tiene 400 páginas el texto de la ley. El texto tiene 400 páginas. Y eso sin es- política de inversiones. Sin política de inversión, que- con varias que- cosas pendientes. Tiene muchas cosas más. Sí. Y el tema de las inversiones es un tema que es bien crucial. ¿No? Parte de mi argumento de poder de invertir ese 6% de una forma distinta como se invierte el 10% es precisamente para poder acceder a clases de activos a los cuales la FP hoy día acceden mal. ¿Pero por qué? ¿Por qué se hace eso? Porque esto es un proyecto refundacional de nuevo. Es un proyecto refundacional basado sobre un diagnóstico que tú lo mencionaste al principio, que era el no más AFP, que se roban la plata. Bueno, parte de ese diagnóstico hoy día no existe. O sea, de partida la gente sabe que no le robaron la plata a la AFP, porque si la AFP la podía acusar de cualquier cosa menos de robarse la plata, y no se ha perdido ni un peso en la AFP, estoy bueno. en 40 años no se ha perdido ni un peso, ¿te fijas tú? Y la gente ya sabe eso porque sacó la plata, digamos, y la vio, ¿te fijas tú? Entonces, bueno, la situación del país hoy día es otra en cuanto a lo que la gente percibe y la gente que quiere. Entonces hay que hacer una reforma para eso. ¿Ah? Y hay elementos para hacer una reforma que resuelva los temas fundamentales, que son los de, por un lado, los grupos que están postergados por las lagunas previsionales que tú mencionaste y muchas otras cosas, y por otro lado, la necesidad de aumentar el ahorro de pensiones. Y ahí es donde caemos a la discusión actual, que yo no veo ninguna otra fórmula. No, pero el 6%, como venían en el proyecto de Bachelet 2, como yo lo he pensado, como yo he leído este proyecto, no es un proyecto donde el 6% va a un pay as you go, donde tú vas a financiar consumo. Una parte sí, transitoriamente para este grupo 4 y 2 de la según población. dicen ahora, al principio Y el era otro, 6. y el otro, es que hoy día se está hablando, si yo entendí bien, de un 2% que va a capitalización individual y un 4% que va a capitalización colectiva. Del 4% que va a capitalización colectiva, una parte va para 70%. para este grupo de gente, y el resto queda en ahorro colectivo. Es ahorro colectivo. No es que el ahorro se reste. No sé, sí. Es que esto es bien importante, Pero, porque es que ojo, pareciera que desaparece el ahorro. Eso se supone que es en el largo plazo, pero en el corto plazo el 100% va para porque resulta pagar que no la- tienen plata. Sí, obviamente. Resulta que el pobre ministro de Hacienda no tiene plata hoy día. Entonces, el 100% va ahora a reparto. Hay una- Y después, otro Claro. señor Y te lo ministro de anotan en una Hacienda, cuenta. otro Ese- señor ese ministro de es el Hacienda que punto. no es él, va a tener que generar los recursos de manera que el 100% no vaya a reparto. Ese cuento que se lo cuenten a otro, porque yo ya estoy viejo. Eso es un problema. Eso, Sí. No, Lucho, no tanto. No sé. Oye, pero ahí hay un tema, efectivamente, que la transición, pues si es verdad que hay un problema con los próximos 20 años de jubilados y que hay que hacerles a ellos transferencias intergeneracionales, esa transferencia intergeneracional tiene prioridad porque es muy urgente. Entonces, se le da inicialmente, como a medida que se van acumulando, la cotización no parte en 6% al tiro, parte en 0,5%, va subiendo como 0,5% al año. Entonces, inicialmente el flujo es muy chico y por lo tanto, por esa razón que se le da prioridad a ese componente.
Y efectivamente hay un problema como de inconsistencia y dinámica. porque no tienen plata, digamos la Sí. cosa. No, pero es que pues, como es un sistema cerrado, el sistema cerrado inicialmente lo que hace es generar esos recursos para ese uso, que es transitorio, y el gran desafío, yo estoy súper de acuerdo contigo, es generar condiciones para que esa transitoriedad sea efectiva y que no sea un voladero de luces. Pero no tiene por qué ser con reparto sobre la base de las cotizaciones de los trabajadores activos. Puede ser con solidaridad generada a partir de recursos. Pero tú le vas del a dar Estado. una PGU a un trabajador, por ejemplo, que tiene un ingreso de 1,5 millones. Le vas a dar a esa persona con recursos del Estado un fondo... Hasta el 90%. Hasta el 90%. Y tú puedes hacer Por lo eso, mismo con... es PGU. PGU, exactamente. Ya, O sea, pero solo ese- el 10%, ese trabajador, solo el 10% más Ya, rico es que- de es este que- país no va a recibir Lucho, recursos del Estado. ahí te voy a mandar una columna para que se la puedes postear también en el programa que publiqué en el País ahora el fin de semana. Si tú utilizas los datos gruesos del sistema de pensiones hoy día, más de la mitad de los trabajadores tendrían una caída en su nivel de vida del 60%. Que es justamente la gente que está entre el decil 6 y el decil 9. Entonces, para ellos la PGU, salvo que lo aumentaras a 500 lucas, que es inviable. Por eso que necesitas que el 6% vaya entero a En capitalización. 40 años, no pero que se lo saquen pero no en para 5 otras años cosas. más. Pero no los en 40, 5 años el gran más. problema, No en 5 déjame años más. contarte, si se hubiera aplicado las reformas de la Comisión Marcel en el momento que se hicieron, que van casi 15 años, el problema es que esos 40 años pasan muy rápido. Si se hubieran aplicado las pensiones de los que se están pensionando ahora, que obvio. no alcanzaron, que solo 15 años, serían 33% mayores, dadas los retornos. Estoy totalmente Esa es la de acuerdo. capitalización. Estoy Entonces, totalmente- a propósito, o sea- habría que decir que la Comisión Marcel desecharía y le pondría un 1 a la reforma del ministro Marcel. Bueno, pero es que uno va aprendiendo. Sí, Yo creo que- hay otros que al revés, digamos. No, yo creo que si uno mira la riqueza, la variedad de enfoques que hay en los sistemas previsionales en el mundo, ve que nosotros estamos discutiendo en un margen muy estrecho. Pero hay Y una que uno tendencia, abra- hay una dirección. Eso es súper importante. Y nosotros vamos yendo contra la tendencia con este Sí, proyecto. porque hay un óptimo. ¿Ya? Porque hay un óptimo. Que no lo conocemos, pero bueno. No lo conocemos, pero nosotros está muy claro que hay países que vienen de un sistema de puro reparto y que le están metiendo capitalización individual. Nosotros venimos de un sistema de pura capitalización individual y le estamos metiendo elementos de solidaridad. ¿Nos vamos a encontrar en algún punto en medio? A lo mejor sí. Sí, pero hay un y esa detalle. lectura, espera, y esa lectura que tú dices, que ellos vienen para acá mientras nosotros vamos para este otro lado, es lo obvio que pasa en un sistema donde tú estás buscando un óptimo. Pero hay un detalle, que hay una tendencia que es que la gente va a vivir más y Sí. sigue viviendo más. Sin duda. Y eso no lo vaya a revertir. Sin duda. Y eso te dice, todos los digamos, sistemas y eso de- te dice cuál de las dos intervenciones es la razonable que hacer hoy día. Todos los sistemas de pensiones están viviendo el mismo problema. Nuestro sistema también está enfrentando, parte grande del problema que estamos viendo hoy día, que las pensiones son bajas, es porque aumentó la longevidad. Por supuesto. ¿Ya? Entonces, los sistemas de pensiones en España, en Europa en general, el fisco le tiene que meter plata y nosotros ¿qué estamos haciendo? Claro. Metiéndole plata también a través de la PGU. Está bien. Entonces no es un problema que es común. Está bien, es común, pero resulta que cuando hay más longevidad, y esa es una tendencia más o menos permanente, que podemos Sí. hoy día pensar que es más o menos permanente. Sí. Entonces, si tú tienes un sistema que le vas a meter más capitalización, vas en la dirección correcta. Si le vas a meter más reparto, vas en la dirección Tienes que incorrecta. meterle más ahorro. Exacto. Más Eso ahorro. es lo que yo te De todas formas, en eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cómo vas a utilizar ese ahorro? Lo puedes utilizar de muchas formas. En algunos casos, libertad individual con libre elección, sí. En otros componentes, ahorro colectivo para permitir inversiones de largo plazo, también. Yo creo que entonces hay que generar mecanismos de más innovadores respecto a lo que hemos tenido en el pasado. Yo creo que ese es el desafío que tenemos por delante. Pero se nos pasó el tiempo, no solo rápido, sino que me han hecho todo tipo de gestos para contarme que hace rato que terminamos. Así que muchas gracias, Luis, muchas gracias, Guillermo. Yo creo que vamos a tener que hacer una parte 2. Y ya con cada uno leyéndose las cosas propuestas de... respectivas. Exacto. Pero lo que sí es cierto, y me llama la atención, es que las propuestas de Guillermo y las propuestas de Luis ciertamente son muy distintas que la propuesta que se está discutiendo hoy día en el Congreso, y por lo tanto ahí tenemos un gran tema por delante. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, Guillermo, por estar aquí esta mañana. A ustedes muchas gracias por su compañía, y
aquellos que quieran volver a ver este tema que estuvo muy entretenido, lo pueden volver a ver en icare.tv.